bienvenidos de nuevo a Programación en Español. Y en esta ocasión les traeremos una nueva sección, ya no solo capítulo, sino una nueva sección llamada Un Café Programado. Bien, ¿de qué va esta sección? Pues ya saben que el canal está mucho más enfocado a lo que es experiencia y lo que es el camino recorrido por desarrolladores, más que a tutoriales específicos de ciertos lenguajes, que también los hay, pero bueno. Y justamente quería compartir varias trayectorias de distintos desarrolladores o de distintas profesiones relacionadas con la industria del desarrollo de software con ustedes, para también ver distintos puntos de vista posibles en una carrera de desarrollador. Y es por eso que hemos creado esta sección, Un Café Programado, donde tendremos en cada capítulo un invitado distinto, bien, dedicado a cosas distintas dentro de la industria del desarrollo de software. Y pues como no podía ser de otra forma, nuestro primer invitado es Rafael Becerra. Bienvenido, Rafael, y muchas gracias por aceptar la invitación. No hay problema, Pedro. Muchas gracias a ti por invitarme y me alegro de ser el primer invitado en esta nueva sección del canal. Bien, Rafa. Pues nada, cuéntanos un poco de ti antes de entrar en tema. Bien, y antes de, pues obviamente, nombrar el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, bueno, para que los suscriptores te conozcan un poco más, pues cuéntanos acerca de ti, de lo que haces y obviamente tu trayectoria como desarrollador de software. Vale, gracias. Sí, bueno, como ya Pedro mencionó, mi nombre es Rafael, soy Rafael Becerra y tengo aproximadamente casi 7 años trabajando como ingeniero de software. He tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos distintos, diferentes industrias. Tanto yo conocí a Pedro hace muchos años desde la universidad y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, y luego viví un tiempo en Perú y ahora estoy en España, y entonces he tenido la dicha de poder conocer de primera mano diferentes industrias en diferentes países, ¿no? Y nada, súper interesante poder conversar al respecto, ya que me parece que como ingenieros de software o como profesionales de tecnología en particular, cómo nos involucremos en diferentes industrias es sumamente importante en nuestra trayectoria, ¿no? Tal cual. Y justamente, pues el tema de hoy que vamos a tratar con Rafael es la especialización, ¿bien?, dentro de la industria del desarrollo de software. ¿Qué ventajas y qué desventajas obviamente tiene este tema, ¿no?, de especializarse? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces vemos en la carrera de un desarrollador o programador que se convierte o se mantiene una posición de programador a medida. Bien, es decir, que hace de lo que llamamos todero, ¿no? Que si nos pide un cliente pues una web con WordPress, así como si nos pide una web o una aplicación o lo que sea con frameworks como React, Angular, Flutter, etc., pues vamos abarcando mucho terreno y al final pues realmente estamos abarcando poco porque nos estamos cansando más de la cuenta o tenemos trabajos acoplados uno sobre otro, y realmente es algo por lo que se considera, y mucha gente relaciona esto, por lo que se considera una carrera bastante estresante. Bien, y pues falta de tiempo libre y todo lo demás, y todo lo que eso conlleva física y psicológicamente, ¿vale? Entonces, pues el tema de hoy que vamos a tratar es justamente ese, la especialización en la industria de desarrollo de software. Bien, para ello vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas de Rafael, que pues está especializado en el área de desarrollo de software para todo el abanico de aplicaciones healthcare, aplicaciones en el ámbito médico. Bien. Y la primera pregunta, Rafa, es pues obviamente ¿qué te llevó a especializarte en pues, un área de desarrollo de software específico, en este caso el médico, y cuál es tu motivación para mantenerte en esa área en particular, ¿no? Para no, digamos, volver a las malas, al mal vicio de ser un desarrollador ad hoc? Sí, vale. Sí, como mencioné hace un rato, yo he tenido la fortuna de trabajar en diferentes áreas, en diferentes lugares, ¿no? Y yo creo que en el inicio de cualquier carrera en el área de tecnología, yo creo que es necesario que en los primeros años haya mucha experimentación, ¿no? Con mucho descubrimiento. Hacer de todo en los primeros años está muy bien. Ya luego, con la experiencia te das cuenta de que enfocarte en algo específico, ya sea técnico o en la industria, es súper importante. Entonces, yo en estos primeros años pude experimentar de primera mano cómo me sentía. Trabajé en proyectos de salud, trabajé en proyectos de educación, en proyectos de entretenimiento, inclusive en proyectos que tenían que ver con deporte, y siempre en los proyectos que estaban relacionados a healthcare o en la rama de la salud siempre me sentí muy cómodo,
Y poco a poco, participando en diferentes proyectos, empecé a familiarizarme con los estándares, con la legislación y los tipos de desarrollo. Y entonces eso me llevó a que continúo buscando proyectos en esa área, ¿no? Claro. Eso es básicamente lo que me lleva a especializarme, ¿no? Y en cuanto a toda la pregunta que me motiva, ¿no?, a mantenerme en esta área, es que a mí, yo soy un tipo de persona que le gusta mucho que lo que hace, a mí me motiva más el propósito que el cómo hacerlo, ¿no? Y a mí me gusta sentir que lo que hago ayuda a mejorar la salud de las personas, ¿no? Y que cada feature que despliego, por más pequeño que sea, hacerle que la experiencia hospitalaria sea más eficiente. Al final todos somos desarrolladores y queremos precisamente eficiencia en los procesos, ¿no? Y el hecho de que esa eficiencia esté reflejado en el proceso tedioso desde que un paciente llega a una entidad hospitalaria, pues tiene un significado para mí, ¿no? Claro, es otro tipo de remuneración y eso es brutal, o sea, es algo que se ve en todas las carreras, pero no es lo más común, ¿vale? Que es justamente ejercer algo por la motivación intrínseca más allá del ejercicio, ¿no? Que es justamente la satisfacción de saber que estás ofreciendo algo más allá de la remuneración económica que viene a cambio, ¿no? Y eso es genial. Porque bueno, esto se ve en obviamente todas las industrias, todas las carreras. Pues los médicos están ahí, la mayoría por salvar vidas, los abogados están ahí un porcentaje por dañarlas, y pues nosotros estamos aquí por estas cosas, ¿no? Bien, Rafa, sabiendo que la mayoría de los desarrolladores entonces viven, como les había comentado antes, de productos a medida, de productos ad hoc, por diversas razones, ¿vale? Incluso para no quedarse estancados, porque una de las cosas que más se ven o que más estresan a nivel de la industria es que, por ejemplo, muchos desarrolladores trabajamos en modalidad autónoma, bien, en modalidad freelance. Entonces, por supuesto, tomamos un proyecto aquí, tomamos un proyecto allá, ambos con distintas características, que es justamente lo que mencionabas y es lo que todos hacemos al principio, de pues, dedicarnos a varias cosas hasta encontrar algo que realmente nos apasiona. Y justamente es este dinamismo laboral el que nos lleva quizá a algunos a mantenerse pues, en esta misma modalidad, ¿no? Llegando a incluso no encontrar algo que les apasiona o simplemente pasarlo por alto porque pues, simplemente se mantiene allí para no perder trabajo y para no quedarse, digamos, estancados. Entonces, poniendo esto en contraparte, ¿vale? ¿Por qué recomendarías una especialización, en este caso, frente a pues, un modelo más dinámico de trabajo, como por ejemplo el desarrollo de software a medida? Basado en tu experiencia. Sí, claro. Sí, bueno, tengo como varios comentarios con respecto a eso, ¿no? Evidentemente, lo primero es que cuando tú te especializas en un sector, tú ganas cierta experiencia que no ganas cuando vives de productos a medida en diferentes industrias, ¿no? Claro, esto, como digo, yo creo que hay dos caminos. Tú te puedes o especializar en una industria o especializar dentro de lo técnico, ¿no? Pero cuando tú te especializas en una industria en particular, sobre todo en la parte de salud que tiene un marco legal y un marco, digamos, de procedimientos bien definidos, ganas mucha experiencia y eso es fundamental si tú quieres tener puestos de liderazgo en lo técnico, ¿no? Además, hay mucha innovación ocurriendo en el sector de la salud, por ejemplo, desde automatización de revisiones con Machine Learning, por ejemplo, o uso de wearables para monitorización. Entonces, todas estas propuestas de innovación, por lo general, están enmarcadas en el proceso de salud, que más o menos es un estándar en ciertos países. Entonces, cuando tienes un camino recorrido, garantiza cierta estabilidad en el sector y además oportunidades relacionadas a involucrarse en proyectos de investigación. Y ahorita más adelante les comento un poco de eso, ¿no? Que en el área de salud, por lo general, hay dos vertientes. Está la vertiente de ofrecer productos y la vertiente de investigación. Y eso a mí me parece, en mi opinión, que es algo que al mismo tiempo es lucrativo, que al mismo tiempo es formacional. Me parece que es un buen balance. Además, lo que comentabas de no quedarse estancados, ¿no? A mí me parece que un poco la industria de la tecnología está cambiando. Desde que yo estudié en la universidad siempre nos hablaban de líneas de carrera, ¿no? Que era algo que siempre me resonaba porque es algo como que, ok, tú tienes que definir tu camino, ¿no? Por lo general, o el dogma que se tiene sobre eso es, yo me quedo en una empresa grande y trabajo 8 años acá y voy ascendiendo y hago mi línea de carrera. Yo creo que eso está cambiando porque está cambiando la forma de trabajar. Y tú puedes definir la línea de carrera ahora un poco más individualista, ¿no? Yo puedo decidir cuál es mi siguiente paso.
la rotación laboral también ha cambiado mucho, ya no hay tanta gente que dura muchísimos años en una empresa porque precisamente por eso, ¿no? Entonces la línea de carrera individualista me parece que puede ir dentro de lo técnico o dentro de la industria, te hace que llegues a puestos que de otra forma no puedes llegar porque estás dedicado por completo a un nicho específico. Claro. Incluso, ahora tomándote la palabra, justamente se ve esa diferenciación ahora, comparando con la época en la que estábamos en la universidad, se ve la diferenciación de lo que es especializarse en algo. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos estudiando nos decían mucho que la especialización en este caso era justamente, como tú lo dices, técnica, es decir, más allá de estar en una empresa, también te casaban con una tecnología en específico. Por ejemplo, te vas a especializar en usar el lenguaje Java. Y de hecho conocemos eso, pues que pues, aún prefieren Java o incluso cuestiones anteriores a Java para todo. En este caso, como precisamente como dice Rafael, pues las tecnologías y todo lo que es el ámbito de la industria de desarrollo de software está en constante evolución y está cambiando. Ahora pues la especialización se basa justamente en eso, encontrar un nicho, digamos, una rama para la que te apasione trabajar y desarrollar productos, aplicaciones, wearables, etc. Bien, para lo que te apasiona innovar para esa rama, tiene que ser un producto, servicio, lo que sea. Y es ahí donde marcamos un punto de diferencia entre una especialización técnica, bien, a nivel de tecnologías, y una especialización pues a nivel de carrera como tal de desarrollo de software. Y pues eso creo que es un hito bastante remarcable en base a lo que veíamos antes de que mira, te tienes que especializar en esto porque este es el lenguaje estrella de todo, y resulta que pues ahora tenemos muchos más lenguajes, cada lenguaje tiene pues infinidad de frameworks y lo que sea, y realmente vas viendo que pues para cada cosa hay un lenguaje, hay un framework específico, y que al final tienes que estudiar muchísimo y muchísimas cosas, y no te puedes quedar, digamos, en un solo hilo de especialización a nivel técnico, ¿bien? Pero sí que puedes especializarte, como tú dices, en esto a nivel de carrera, de pues una industria que le saque provecho al desarrollo. Vale, sí. Sí, yo creo que, en mi opinión personal, un profesional de tecnología, el mejor profesional de tecnología es el que logra abstraerse de ciertas herramientas o no se casa con ninguna, y de cierta forma sabe cómo usarlas a su favor, ¿no? Evidentemente hay ciertos estándares o uso normalizado de tecnologías, ¿no? Pero para mí el mejor profesional es el que se abstrae de eso y sabe cómo moverse en el amplio espectro, dependiendo del caso particular que está trabajando, ¿no? Que siempre varía. Sí, porque de hecho, actualmente lo que desarrollamos se nos ve no solamente como desarrolladores al final de todo, sino también como asesores. Muchas veces estamos en un proyecto desde el inicio del proyecto, que obviamente es lo ideal. Hay veces que no sucede y casi siempre esas veces terminan en desastre. Pero si estamos desde el inicio de lo que es el levantamiento de la información de un proyecto o de una iniciativa o lo que sea, justamente nos piden opinión y consejo para marcar la pauta técnica, bien, que va a llevar ese proyecto. Y justamente lo que dice Rafael, dependiendo de la naturaleza del proyecto, dependiendo de la plataforma del proyecto, dependiendo de las expectativas incluso de rendimiento del proyecto, nosotros podremos elegir una u otra tecnología que ya conocemos obviamente para que juegue a nuestro favor y a favor obviamente de nuestro cliente o de nuestra empresa, ¿vale? Ahora que estamos discutiendo justamente esta variedad entre lo que es el nicho técnico y lo que es la carrera como tal, ¿qué tecnologías, en tu caso que estás dedicado a la parte de medicina, qué tecnologías, frameworks, librerías, plataformas cloud, etcétera, son las que más te han demandado el desarrollo de software en esta área, ¿no? En el área médica? Vale, aquí voy a dar la respuesta más común. Yo creo que los desarrolladores de software damos mucho esta respuesta, que es depende, ¿no? Claro. Como comentaba antes, hay mucha innovación ocurriendo y dependiendo del camino que se tome, esta innovación, o sea, las herramientas van a variar, ¿no? Si estás trabajando con wearables y necesitas hacer comunicación punto a punto, si estás trabajando en una plataforma online y necesitas, no sé, establecer microservicios, todo, o sea, digamos que la parte tecnológica está al servicio de la medicina, ¿no? Entonces depende mucho del contexto. Lo que sí es que hay y me parece que es una constante en la industria del software en general,
es el uso normalizado de estándares multiplataforma, por ejemplo, infraestructura cloud, infraestructura como código. En el caso de salud, el tema de privacidad de datos, servicios encriptados de punto a punto, SSO o integración de aplicaciones de terceros, ¿no? Y es importante lo de las aplicaciones de terceros porque en específico en el área de salud es muy común manejar sistemas bajo el estándar EMR o EHR, que son las siglas para Electronic Medical Records, que es un estándar para llevar historias médicas, para llevar una estructura ya bien definida y que se ha convertido en un estándar en diferentes entidades. Y también el sistema que se conoce como MPMS, que son Medical Practice Management Software, que son precisamente software que manejan este tipo de registros. Entonces, por lo general, cuando tú desarrollas un nuevo producto que le vas a ofrecer a una entidad de salud, tú necesitas integrar estos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes desarrollar un producto y aislarlo del sistema de salud, ya sea público o privado, y además que hay un montón de data que necesitas integrar, ¿no? Entonces probablemente trabajes mucho con migraciones de datos, con integración de servicios de terceros, y probablemente también tengas que agregar ciertas capas de autenticación, porque las entidades sanitarias ya manejan datos, por ejemplo, del personal médico, de enfermeras, de médicos, de gente que tiene que ver con investigación, y por lo general tienen protocolos de seguridad. Ellos no van a cambiar esos protocolos de seguridad para usar un nuevo producto. Entonces, por lo general, la autenticación es súper importante, tenerla abstraída de lo que es el producto que tú vendes. Ellos no van a registrarse nuevamente como harías en cualquier otra plataforma, sino que ellos esperan que tú te integres con ellos, ¿no? Un ejemplo específico que te podría dar, porque de hecho donde trabajo actualmente es algo que estamos implementando, es Redox. Redox es una plataforma, Redox no como la librería de manejo de estado de React. Es una plataforma, es una API de integración de diferentes sistemas EHR, ¿no? Hay diferentes proveedores, Antena Health, Meditech, ClinicalWorks, un montón de proveedores que manejan este estándar. Entonces lo que ofrece Redox es una capa de abstracción o una API de integración para tú poder tomar esa data, normalizarla dependiendo del uso que tú le vayas a dar, porque ese es otro tema, ¿no? El uso hay cierta responsabilidad en el uso que tú le puedas dar a esos datos porque son datos sensibles. Claro. Entonces Redox te permite esa integración sin necesidad de estar cambiando una implementación para adaptarte a un sistema diferente. Y bueno, ahora que mencionaba estos datos sensibles, algo que se vive día a día en el sector de la salud es el tema de la legislación, ¿no? Dependiendo de lo que hagas, ¿no? Por ejemplo, yo en un proyecto estuve trabajando, era una aplicación que era un tratamiento para pacientes con ADHD, ¿no? Trastorno de déficit de atención. Y ellos están aprobados por la FDA como tratamiento, ¿no? Entonces, hay ciertas regulaciones de la FDA que es la Federación de Medicamentos de Drogas a nivel mundial, ¿no? Que tú necesitas para poder garantizar que lo que tú estás ofreciendo es realmente un tratamiento. Recientemente, con todo este tema de la vacunación, la CDC también tiene ciertos protocolos de seguridad y legislaciones en cuanto a qué datos puedes manejar y estándares inclusive de comunicación de esos datos. Y bueno, la ley IPA, que es, digamos que la versión GDPR es la versión de política de privacidad de datos que todos conocemos. IPA va más allá porque básicamente es cómo tú defines las responsabilidades que tienes sobre la data que recibes y con respecto también a proveedores como aseguradoras de salud, ¿no? Es súper importante porque cuando tú almacenas datos de salud no los almacenas como almacenas cualquier otra cosa, ¿no? Si tú tienes una conversación de un paciente con un médico, eso tiene que estar encriptado de punto a punto y hay ciertos datos que puedes almacenar y otros que no. Pero igual tienes que saber cómo almacenar esta data sin que solamente las personas involucradas puedan acceder, más no tú como sistema. ¿Qué otra cosa? Bueno, algo anecdotario es que en una empresa que trabajé, justamente esta que comentaba del ADHD, hacen exámenes periódicamente al personal técnico, te hacen pruebas como si estuvieses estudiando en la universidad para garantizar que tengas claro qué puedes y no puedes hacer porque es súper delicado. Claro. Lo bueno es, como mencionas, pues no solamente tienes el estándar de la encriptación a nivel de data, sino que también se ve que en la industria ya hay software
de terceros, pues dedicados justamente a mantener estos estándares. Cosa que pues, el desarrollador puede tener como guía bien de que mira, esto lo puedo hacer y esto no, dependiendo de lo que me permita o no el software, además de los lineamientos obviamente normales de la data a nivel médico. Vale, sí, exactamente. Genial. Hablando de proyectos y hablando de pues lo que has hecho y pues obviamente ya vemos que has trabajado bastante en esta rama, no sé si nos podrías mostrar pues algo que esté obviamente ya publicado y demás, en lo que hayas participado y pues contarnos algunas cosas que veas destacables de un proyecto específico. Sí, claro. Puedo comentarles de los últimos proyectos que he trabajado y que son proyectos que ya están liberados públicamente, digamos, ¿no? Y de repente les converso un poco sobre estas diferencias que les comentaba al inicio de productos de salud al servicio del paciente y productos de salud al servicio de investigación y la intersección de ambos, porque es súper interesante. Déjame ver si puedo compartir la pantalla por acá. Presentar. ¿Puedes ver mi pantalla? A ver, estoy cargando. Ahora sí. Ok. Bueno, de hecho ya les hablé de uno. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que se llama Akili Interactive. Akili Interactive es una empresa que está en San Francisco y ellos desarrollaron lo que ellos llaman la primera prescripción que fue desarrollada como un videojuego, ¿no? Está pensado para pacientes con ADHD y es eso, es un videojuego que recolecta cierta información de la atención que presta el niño o niña en los obstáculos que tiene, ¿no? Es súper interesante porque no es solamente el juego, ¿no? Porque hay un montón de data alrededor. O sea, el juego se llama Endeavor, está publicado ya en la Play Store, pero para tú poder acceder al juego también necesitas cierta aprobación. Por esto que comentaba de que este es un juego que ha sido aprobado por la FDA como un tratamiento realmente, y por lo que tú necesitas una prescripción para poder usarlo, ¿no? No es algo que tú puedas descargar y ya, ¿no? Entonces, es súper interesante. Yo trabajé en este proyecto, yo no soy desarrollador de videojuegos, así que no trabajé en la parte cool, digamos, de este proyecto, pero sí en la parte de recopilación de datos. Yo estuve trabajando en una aplicación que se llama ADHD Insight, que es una aplicación pensada para el tutor, el padre o médico del paciente, ¿no? Es una aplicación en la que tú puedes ver el progreso y puedes ver toda la data recolectada del paciente en el videojuego, ¿no? Cosas como, qué sé yo, el índice de movilidad, el foco de atención que tiene el niño en los diferentes elementos. Es un juego basado en obstáculos. De hecho, creo que hay un video en YouTube que luego puedo dejar en la descripción. Se parece bastante a Crash Bandicoot. Y hay muchos obstáculos. Entonces, en base a esos obstáculos, tú defines una especie de diferentes hitos. Y defines también superpoderes. Y todo esto, evidentemente, toda la aplicación de recolección de data tiene mucho que ver con la dinámica del juego. Entonces, a mí me gustó mucho este proyecto, principalmente porque me parecía interesante el producto y era la primera vez que trabajaba de cerca dentro de esta industria que tiene que ver con gráficos para videojuegos. Y entonces era una aplicación móvil que tenía muchísimas animaciones. De hecho, yo aprendí bastante en lo que se refiere a animar elementos. Tú podías traquear esto que comentaba, los diferentes superpoderes, y cada vez que el niño avanza de nivel te muestra una animación. O sea, está todo bien gamificado también a nivel del padre. Y nada, o sea, en este proyecto yo trabajé más del lado del front, no hice tanto del back. Precisamente esta era la empresa que les comentaba que hacía exámenes periódicamente, y no cualquier para poder acceder a los datos, a la base de datos, eran diferentes protocolos de seguridad. De hecho, yo como desarrollador de front, yo solamente tenía acceso a ciertas capas de prueba, por ejemplo, ¿no? Porque es data súper delicada. Y el otro proyecto que les puedo mostrar, y de hecho son totalmente diferentes, pero en función con la investigación tienen mucho que ver, que es donde estoy ahorita, es IMOCA Health. IMOCA Health es una plataforma de monitorización de pacientes
a través de terapia directamente observada, ¿no? La terapia directamente observada es terapia a través de vídeo. Y esto es para pacientes con diabetes, pacientes con tuberculosis, condiciones que requieren que el monitoreo sea muy riguroso. Exacto. Entonces, básicamente está basado en diferentes, ellos le llaman submissions, ¿no? Esta es una empresa que está en Baltimore, en Maryland, y nada, o sea, un paciente puede ser alguien que esté usando un dispositivo para asma y necesita interactuar con el médico cada cierto tiempo para aprender a usarlo, sobre todo para niños, por ejemplo. Y hay toda una plataforma donde estos vídeos son analizados por Care Team Members, le llaman ellos, ¿no? Que tienen el permiso y el acceso de ellos para hacerlo. Y es interesante porque tanto el proyecto como el anterior tienen ambos un lado de investigación, porque toda la industria de la salud tiene dos caras. La cara que va al producto, al servicio, que es para mejorar un proceso, en el caso anterior, un tratamiento de ADHD atractivo para niños, porque es un videojuego en este caso, monitorización por vídeo, pero todo esto genera una base de datos, un conjunto de data que es súper importante para universidades. Por ejemplo, si tú estás monitorizando a un paciente de tuberculosis por 3 meses, la cantidad de información que tú tienes diaria sobre ese paciente es un input que sirve para un investigador saber qué cosas puede hacer y qué no, ¿no? Claro, todo esto dentro del marco del anonimato, por lo que le comentaba de la privacidad de los datos. Y de hecho, la ley IPA tiene una sección donde te especifica qué datos puedes usar y no para investigación y cómo el paciente puede concederlos, ¿no? Entonces, tanto el proyecto anterior como este recopilan un montón de información y de hecho, si ves los diferentes proveedores y clientes de Imoca Health son universidades. De hecho, esto es un proyecto que nació de la Universidad Johns Hopkins y luego se convirtió en una empresa. Y básicamente es atractivo porque no solamente le ofrece facilidades al paciente, sino que la data que recopilan es utilizada en departamentos de investigación, ¿no? Entonces, recientemente con lo del COVID, evidentemente muchas empresas se han ido hacia allá. Claro. Y la monitorización se ha ido a monitorización de casos de COVID, check-ins diarios, traqueo de síntomas a través de aplicaciones, inclusive ya fuera de empresas de salud, sino en una escuela. De repente tú llenas ciertos formularios y haces ciertas pruebas que te dan un badge que te dice, ok, yo puedo entrar acá porque cumplo con ciertas condiciones aprobadas por un healthcare worker, ¿no? Entonces, como ven, es un amplio espectro de lo que puedes hacer. Todo, por lo general, muchos de los productos también apuntan a la investigación y nada, ya cuando tienes experiencia con este tipo de productos, puedes saber, o cuando hablas con diseñadores o product managers, tú puedes saber hasta qué limitaciones tienes y hasta qué punto tú puedes detenerte y decir, ok, esto es muy invasivo, esto no cumple con las normas, sobre todo en esta plataforma que tiene que ver con vídeo, ¿no? Y nada, eso es un poco de lo que he trabajado recientemente. Está genial. De hecho, me acuerdo de varias cosas, o se me vienen varias cosas a la mente. El primer juego que mostraste, de ADHD, eso. Me recuerda mucho a justamente algo muy parecido, parecido a nivel de concepto, ¿no? Obviamente la distancia entre lo que hicimos y lo que es esto, pues es abismal. Pero me recuerda justamente el juego este que desarrollamos en la universidad para análisis de motricidad, que está genial la anécdota. Y otra cosa que me viene a la mente es justamente esta transformación que hay a raíz, sobre todo, del COVID. Todos los que hemos estado desarrollando software seguramente hemos pasado en este último año por alguna aplicación, algún sitio web, alguna plataforma justamente dedicada a esto, bien sea para uso interno o externo de la empresa donde estemos trabajando o con el cliente con el que estemos trabajando. Y puede verse todo lo que es la transformación digital a raíz de la pandemia.
¿vale? No solamente afecta a nuestro campo laboral, ¿en qué sentido? En que pues ahora justamente el modus operandi de nuestra industria es remota casi 100%. O sea, ahorita hay muy poca empresa que te exige, digamos, ir a la oficina a desarrollar o a trabajar, ¿vale? De hecho, hay industrias como, por ejemplo, Twitter, no sé si Facebook, pero hay industrias de ese tamaño que han cambiado la modalidad de trabajo completamente. Que ya, de hecho, ir a la oficina es algo opcional, haya o no haya pandemia. Y esto que estás mostrando justamente deja en evidencia que no solamente afecta a nuestras industrias, sino a las demás también. Justamente en este caso a nivel de medicina, ¿no? Si pues tenemos un seguro de salud, si tenemos atención médica, un médico de láser, lo que sea, pues lo más seguro es que nos hemos dado cuenta que ahora ofrecen muchos más servicios a través de plataformas online, bien sea una aplicación, bien sea pues llamadas o videollamadas por cualquier otro servicio de terceros. Para esto, para hacer consultas médicas, para hacer diagnósticos, para hacer prescripciones, etc. Bien, entonces, pues aquí se nota mucho que no solamente a nivel médico hay muchísimo más campo para nosotros los desarrolladores, bien, y que esto va a seguir así, porque es tendencia, sino que también en otras ramas, más allá de la medicina, pues también justamente se están abriendo este tipo de modelo de trabajo, este tipo de transformación digital de sus servicios, para enfocarlos a eso, ¿no? Al servicio de distancia, que pues al final es lo que va a liderar todo esto. Ya, por ejemplo, no vemos un contacto tan directo con otra persona o con otro ente, que eso no sé qué tan positivo es, pero pues en ciertas circunstancias sí que es bastante positivo. Pero estamos viendo, por ejemplo, un auge en lo que es el uso de servicios de inteligencia artificial, de bots, de asistentes virtuales, de chats, de integración, más allá del área que estamos discutiendo en esta entrevista o en este episodio, que es el área médica. Pues más allá de eso tenemos también pues en el área del hogar, ¿no? La domótica, pues tenemos ya cada vez más servicios integrados con asistentes virtuales, por ejemplo los Echo Dot de Alexa o los Google Dot, creo que se llaman, que son pues asistentes virtuales conectados a distintas partes de la casa. Tenemos ahora desde estos asistentes hasta bombillas inteligentes que se prenden o se apagan dependiendo de si estamos o no en una habitación para ahorrar luz. Y todo esto viene de la mano de la misma iniciativa de transformación digital de distintas áreas de tecnología. Así que pues campo ya sabemos que hay bastante y que va a seguir en esa misma línea, ¿no? En esa misma tendencia. Ahora sí, bien, ahorita que mencionas eso de la transformación digital versus COVID, o sea, sería chévere comentarles que cuando en la industria de salud el COVID el año pasado fue tanto un poco una oportunidad por un lado y por otro lado una saturación inmensa, ¿no? Sí. Cuando yo estaba trabajando en Invocal durante el tiempo en que empezó la pandemia, y los números de pacientes que llegaban por infección respiratoria, que es el nombre de la condición que se trata, era abrumadora. De hecho, por eso al principio comentaba mucho de procesos de migración, la cantidad de migraciones de datos que tuvimos que hacer de lotes de pacientes durante esas primeras semanas, y inclusive automatizar ciertos procesos que no estaban automatizados fue brutal, ¿no? Al punto de que los desarrolladores empezamos a hacer guardias los fines de semana, porque no podíamos detener el flujo, ¿no? Y cuando estamos hablando de terapia observada, que necesitas estar encima del paciente para ver cómo evolucionan sus síntomas de una condición que no conoces, es súper más importante. Y claro, por otro lado estaba el departamento de investigación de Johns Hopkins, por ejemplo, con la necesidad de toda esa data. Entonces, luego lo pudimos normalizar, pero es interesante cómo esa transformación digital que muestras versus una catástrofe mundial como la pandemia del coronavirus afecta directamente el flujo de trabajo, pero al mismo tiempo la empresa creció como nunca había crecido antes, ¿no? Entonces es una situación que quería comentarles, porque es algo que me tocó vivir, que probablemente en otro tipo de proyecto no hubiese vivido, y que fue tanto estresante como enriquecedor. Claro, sí, de hecho, como digo, o sea, probablemente a la mayoría nos ha tocado
pues desarrollar algo a medida justamente para este tipo de cosas, en este caso para la pandemia. Obviamente tú estás más de lleno en el área médica, así que pues obviamente tu carga de trabajo y por lo tanto de estrés es mucho mayor. Pero sí que pues aquí ven ahora lo que está detrás de todas las aplicaciones que estamos usando, pues aquí está. Y sí que ha sido pues un reto, pero también bastante enriquecedor en nuestra área, pues lamentablemente en otras áreas se han visto muy afectadas de forma muy negativa. Y pues bueno, nada, todo nuestro apoyo es el canal a todas esas áreas, sobre todo la hostelería y obviamente el área médica como tal, de los que son la primera línea que va contra esta pandemia, pues un saludo desde aquí. Bien, hablando de todo esto de transformación digital y de campo laboral y de la amplitud de este campo laboral por distintas razones, entre otras la pandemia, una de las cosas que suele suceder cuando ya entramos de lleno al mundo del desarrollo de software y nos dedicamos justamente a esta industria tiene que ver con las ofertas laborales. Recibimos unos más que otros, pero siempre que recibimos, pues aparentemente la cosa viene por temporadas, ¿no? Siempre recibimos mensajes de reclutadores por todos lados. Entonces, lo que quería preguntarte, Rafa, en este caso, sabiendo que estás especializado en esta área en específico, ¿cómo te ha resultado la búsqueda laboral en los casos en que has tenido que cambiar de empresa, digamos, o has tenido que cambiar de país? Ya nos mencionas que estabas en Perú, estuviste en Perú un tiempo y ahora estás aquí en España. ¿Cómo te ha resultado la búsqueda laboral habiendo elegido la especialización, en este caso desarrollo de software para el área de medicina? Y si has tenido que volver en ocasiones al desarrollo a medida, ¿vale? O sea, tu especialización. Claro, muy buena pregunta. Sí, en principio eso es lo que da un poco de miedo cuando tú decides voy a dedicarme a esto solamente, ¿no? Evidentemente los primeros años o los primeros momentos en los que lo haces, puedes que, ok, voy a agarrar este proyecto por acá porque esto no, de repente no va a ser suficiente, pero con el tiempo te das cuenta de que a pesar de que reduces el abanico de posibilidades, poco a poco, mientras vas ganando experiencia, muchas compañías van directamente hacia tu tipo de perfil, ¿no? Algo interesante comentaste lo de que los mensajes de headhunters o reclutadores llegan por temporada y a veces es abrumador. Algo que me gusta del sector de la salud es que muchas compañías no hacen convocaciones tan abiertas o tengan un equipo de headhunters buscando developers a diestra y siniestra. El proceso es diferente porque precisamente van a hacer un tipo de perfil específico. Les comenté que hay ciertas consideraciones legales que tienes que saber y de protección de datos. Entonces, digamos que hay un filtro que hace que estas empresas lleguen directamente a ti cuando ven la experiencia que tienes. Entonces, en mi caso, eso ha hecho que los siguientes pasos que quiera dar en mi línea de carrera que hablamos hace rato sean tanto más sencillo como que me pueda dar el tiempo de estudiarlo por completo, ¿no? No es una barrera para conseguir trabajo, yo no lo veo como una barrera, sino como una especie de digamos, oportunidad en la que puedes explorar empresas que probablemente ni siquiera son tan públicas, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hay muchas startups dedicadas al sector de innovación, al sector de la salud, unas más pequeñas que otras, y cuando ven el tipo de empresas que has trabajado, te contactan directamente y una conversación más directa con los proveedores o con la directiva de la empresa que con un reclutador o un personal de recursos humanos. Entonces, digamos que esa barrera se rompe un poco y en lo particular me gusta, ¿no? Otro punto importante es que hay la tendencia en consultorías de software, obviamente no todas está cambiando. A mí me pasó que, por ejemplo, este proyecto de DHD, yo estaba dentro de una consultora de software y hay ciertas empresas que cuando te contratan te dicen, nosotros consideramos el tipo de proyecto que tú quieres participar, ¿no? Entonces, algo que yo hago si voy a considerar una consultoría de software es decirle, a mí me gusta trabajar en este sector y yo tengo experiencia en este sector, ¿no? Entonces, por lo general te asignan proyectos relacionados a eso porque saben que te deja de desenvolver mucho más fácil, no van a tener que darte una formación adicional que con otros desarrolladores que no hayan trabajado con eso. Evidentemente también es un lugar donde nuevos desarrolladores pueden ir explorando, ¿no? Entonces es un poco dependiendo del caso, ¿no? Empiezas luego a darte cuenta que puedes tener oportunidades de liderazgo
cuando ya tienes experiencia, ¿no? Porque puedes formar a otros desarrolladores que quieren entrar en este sector y decirles qué esperar y qué no. Otra cosa interesante que es dentro de lo académico, he recibido propuestas o posibles becas justamente de posgrados relacionados al área del digital healthcare, ¿no? Que es algo que en lo personal me interesa, y te das cuenta, en ese momento te das cuenta que hay todo un nicho y un sector con muchísima demanda, pero que a primera vista no es tan evidente. Yo siento que hay como mucho ruido de diferentes empresas de reclutamiento que buscan desarrolladores a diestra y siniestra, y si quitas un poco, si logras filtrar, puedes llegar a propuestas mucho más interesantes que no utilizan ese tipo de búsqueda, ¿no? Y claro, a mí me parece que es más bien una oportunidad, más que una barrera. Claro. A fines prácticos estás cambiando pues el recorrido de una autopista de 6 carriles a pues un túnel de un solo carril sin mermar el tráfico, que es lo importante, ¿no? Porque una de las cosas que preocupa, sobre todo en la industria, es eso. O sea, ¿qué pasa si yo me quiero especializar en una cosa? Porque claro, llega un punto en el que si estamos estudiando medida, recibimos muchas ofertas, como dice Rafael, que digamos es el ruido, ¿no? Es todo este ruido de fondo de que, mira, necesitamos desarrollo para esto, para aquello, pero no es nunca algo específico o algo por el mismo camino, ¿bien? Siempre andamos cambiando de carril en la autopista. Porque pensamos que si entramos a un túnel, pues la cantidad de ofertas va a disminuir, bien, al punto de que podemos quedarnos sin un proyecto, sin un trabajo, ¿bien? Cuando, pues, obviamente dependiendo de la industria, no vamos a buscarlo rebuscado, pero cuando la mayoría de las veces no es así. Cuando entramos al túnel, de hecho nos damos cuenta de que sí que hay tráfico, ¿bien? Y que pues podemos mantenernos en esa línea hasta llegar al destino, que pues es justamente todo lo que es la experiencia y el desarrollo profesional concreto dentro de una industria amena a nuestra industria propia, ¿vale? Bien, en este caso, y siguiendo pues por esta línea, ¿qué recomendaciones darías a otros desarrolladores para, pues, por ejemplo, elegir, mantenerse y enfocar su experiencia y además su portafolio, que pues es la primera carta de presentación que tenemos, encaminados a la especialización de desarrollo en un área específica? Vale, yo creo que lo principal es que aprovechar el abanico de oportunidades que el desarrollo de software brinda, ¿no? Yo no le recomiendo a nadie que salga de un bootcamp de la universidad o de aprendizaje propio y se especialice en algo de una vez. Claro. Yo lo que recomendaría sería explorar. Yo creo que hay unos cuantos años al inicio de una carrera en la que justamente estás explorando, tocando diferentes proyectos hasta que te das cuenta de lo que te gusta realmente, ya sea en lo técnico o ya sea en una industria particular. Si lo que te mueve es el propósito de lo que haces, más que el proceso de hacerlo, es importante considerarlo, porque cuando te especializas, tu trabajo, a mí me parece, es mucho más valioso, eres mucho más atractivo dentro del nicho, así no seas un desarrollador, digamos, tú usaste la palabra al principio todero, o que abarca mucho. Es un perfil muy buscado y es algo en lo que puedes crecer mucho. Yo mencioné que hay especializaciones tanto por industria como por rama técnica, así que las oportunidades están siempre ahí. Yo recomiendo que probar de todo y que no te dé miedo cambiar de trabajo, ¿no? Yo le he mencionado la línea de carrera. A veces yo creo que la línea de carrera ahora es totalmente individualista. No necesitas estar en una empresa por 10 años para crecer. Tú puedes formar tu propio camino. La rotación de trabajo ya no es tan poco común como antes y siempre apunta a tu crecimiento profesional, ¿no? Si ya tienes más de tantos años en una empresa y sientes que ya no te aporta y quieres dar el siguiente paso, no tengas miedo de hacerlo, porque para eso, al final del día, lo que importa es lo que aportamos a la industria y el aprendizaje propio, ¿no? Y me parece que eso es importante considerar. Claro, es como cuando se entra, por ejemplo, a un conservatorio. Es decir, si te gusta la guitarra, pues vale, pero primero tienes que probar los instrumentos. Si hay otro que te gusta, pues te puedes quedar con él. Pero es genial esto que dices de probar y luego escoger, porque al final la base es la misma. Aunque aprendas distintos instrumentos, pues la teoría musical es la misma. Entonces, no importa si te manejas en distintos lenguajes para una misma industria, inclusive,
porque la base profesional que vas a tener y la formación profesional que vas a tener en el trayecto es lo que al final importa, que es pues la base como profesional. Bien, saliéndonos un poco del tema de la especialización, porque realmente la información que nos has dado es sumamente útil y sumamente buena. Hay otras dudas que surgen bastante aquí en el canal y pues en las redes y todo lo demás, de sobre todo gente que se está iniciando en el desarrollo de software, bien, dado el auge de la carrera como tal, bien, de la demanda que hay de desarrolladores. Entonces, pues quería preguntarte algunas cosas de índole un poco más común a nivel de dudas, ¿no? La primera es, pues ahora que estamos en pandemia, poniéndolo en correlación, y dado que has trabajado tanto en modalidad presencial como en remota, bien, ¿qué modalidad prefieres y por qué? Vale, buena pregunta. Para mí lo ideal es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Como bien dijiste, yo trabajaba en ambas modalidades. Al principio solamente trabajaba remoto, duré varios años haciéndolo y como que me cansé un poco. Y a veces el aislamiento laboral en lo personal me puede afectar mucho, ¿no? Y tengo que salir o interactuar más allá de una llamada o un chat de Slack. Para mí, algo tipo 2 días remotos y 3 presencial o viceversa, evidentemente ahorita no, porque estamos en una situación excepcional, es lo ideal. De hecho, algo que solía hacer cuando yo les mencionaba que una empresa que está en San Francisco, otra que está en Baltimore, evidentemente no estaba yo en esos lugares como para ir a la oficina. Lo que hacía era, de repente, 2 días me iba a un coworking, por ejemplo, o un café que yo sabía que tenía buena conexión y que era lo suficientemente silencioso como para enfocarme, ¿no? Y sí, eso básicamente. En este sector en que trabajo hay que estar siempre muy alerta o pendiente de emergencias. Entonces también a veces eso como que tiene mucho que ver en el lugar que trabajas, ¿no? De repente si estás en un lugar muy ruidoso y te llaman de repente porque necesitan algo para cierto número de pacientes, tienes que estar preparado para eso. Entonces depende del contexto, pero en lo personal algo mixto. Vale, genial. Aquí pues personalmente difiero un poco. También como Rafael pues he trabajado in situ y he trabajado también en remoto. De hecho llevo, qué sé yo, los últimos 4 años, podría ser, trabajando 100% remoto. Y pues creo que lo prefiero, pero más allá de si bien es cierto lo que dice Rafael, de que por lo menos la interacción humana hace falta a veces. Una de las cosas que valoro, digamos, el trabajo, en este caso en la modalidad 100% remoto, es justamente la administración de tiempo, ¿no? De hecho, en uno de los vídeos anteriores del canal les mencionaba el cómo adaptarse a este nuevo esquema de trabajo, porque hay mucha gente que de hecho viene de trabajar 100% in situ y pues ahora le cambian todo el esquema de trabajo al remoto. Bien, entonces no encuentran cómo, digamos, concentrarse o no encuentran cómo rendir más o menos versus lo que rendían en la oficina. Bien, entonces creo que el trabajo remoto, más allá de los contras que tiene, porque sí que tiene bastantes contras a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de carga de estrés, a nivel de que comienzas a relacionar incluso tu casa con la carga de estrés laboral. Bien, te ocurren cosas como que no dejas de trabajar nunca, etcétera, etcétera. Creo que además de eso te crea ciertas cosas buenas, como por ejemplo la autodisciplina, bien, de que pues encuentras la manera de enfocarte no solamente en el trabajo, sino en otros aspectos de tu vida diaria, y consigues, digamos, un equilibrio en la autodisciplina para tu día a día, más allá de lo que es la parte laboral, ¿no? Sin embargo, pues obviamente, aunque prefiero el trabajo 100% remoto, quizá es porque me hace falta, ¿no? Digamos, experimentar un poco más con un esquema en oficina para pues ver esa mejoría a nivel de lo que es interacción social con otra gente. Y pues al igual que en el caso que mencionas de que te has ido a cafeterías y tal, pues también lo he hecho, e incluso a veces llegamos al punto en que no hemos interactuado con otra persona y nos llega, qué sé yo, una reunión, una llamada por Slack, por Teams, por lo que sea que estemos usando, y esa interacción pues incluso se alarga más allá de la reunión laboral, justamente por esa falta que hace de pues interactuar con otro ser humano, ¿vale? Que pues, justamente ahora con
tema de la pandemia y todo lo demás, ha costado bastante. Bien, otra de las preguntas que nos llegan bastante al canal es sistema operativo. Bien. Como han visto, pues la mayoría de los vídeos, bueno, todos los vídeos que están publicados en el canal, los he grabado bajo Windows. En este caso, pues por temas de software más que nada. Pero en mi caso, pues para desarrollo y para mi día a día a nivel laboral, pues uso en este caso Elementary, que son distribución de Linux, ¿vale? En tu caso, Rafa, has trabajado con los 3 sistemas operativos. Sí. En este caso, ¿qué sistema operativo prefieres en este caso para el desarrollo? Enfocado sobre todo en la especialización, ¿no? O sea, sabemos que se puede desarrollar en los 3 y sabemos que se puede desarrollar bien en los 3. Sin embargo, en tu caso y para tu especialización, ¿qué sistema operativo te ha resultado más cómodo de usar? Vale, yo al igual que tú, por muchos años usé Linux y siempre me gustó mucho, me parece súper cómodo y yo soy el tipo de persona que le gusta la flexibilidad y la libertad para experimentar y aprender, ¿no? Desde hace ya año y medio me pasé a Mac, al principio por razones de desarrollo para plataformas iOS. Justamente en este proyecto que recomendaba de ADHD estaba esta aplicación para iOS y necesitaba simular y teníamos muchas animaciones, pero muchísimas animaciones que teníamos que y necesitamos un buen rendimiento para eso y pues utilizábamos MacBook para el desarrollo, ¿no? Con Xcode. Y la verdad es que me sentí súper cómodo al punto que lo llevé ya a mi forma de trabajo, digamos, personal, ¿no? Me pareció que de repente yo estaba lleno de prejuicios hacia Mac, porque al final Mac por debajo también es un sistema basado en Unix y en Mac también se puede experimentar y se puede configurar con completa libertad. Sí, es verdad que hay ciertas limitaciones, pero digamos que eso ya va más en relación a cómo Apple trata a Mac como producto y no es algo que tenga que ver con la naturaleza del sistema operativo, ¿no? Con Windows, no me gusta mucho Windows para desarrollar. Lo habré usado en casos particulares como para brindar ciertos cursos que necesitaba ciertas herramientas que existían solamente en Windows. Y además también me quedé en Mac por otro tipo de cosas que hago que tienen que ver más con procesamiento de audio. Y me parece que el rendimiento para multimedia de Mac o sea, de las 3 plataformas parece que es el mejor. Y nada, también he visto que se ha convertido en un poco un estándar en algunas empresas utilizar MacBook Pro para desarrollo. Sí. Y nada, esa es mi experiencia. Sí, de hecho, eso último que mencionas, sí, también lo he notado. A ver, en una época no muy remota, estuve dedicado casi 100% a lo que es formación y por lo menos uno de cada 10 alumnos usaba MacBook. De resto usaban casi todos Windows, uno que otro usaba Linux. Pero últimamente sí que he visto, más sobre todo en conferencias, o sea, en situaciones donde tienen que compartir pantalla, ¿vale? Sí que he visto más este tipo de estándares, ¿no? Que se está tomando la MacBook Pro, sobre todo como referencia para pues, máquinas para desarrolladores, ¿bien? Y pues esto se nota a nivel ¿cómo se llama? A nivel laboral y además a nivel social. O sea, si ahorita tú abres, por ejemplo, un perfil de Instagram de un desarrollador, sobre todo eso, radicado en Estados Unidos o aquí en España o donde sea, pues probablemente te vas a encontrar 1001 fotos de una MacBook Pro por todos lados. Entonces, pues sí que se nota el auge de esta máquina. Bien, ligado a esto, vámonos del software al hardware. La mayoría de las personas, cuando comienzan a desarrollar, sobre todo, después se dan cuenta de que no, pero sí, cuando comienzan a desarrollar, piensan que necesitan una máquina súper potente o por lo menos una máquina tipo gaming, ¿bien? Para el desarrollo. Basado en tu experiencia, en la especialización que tienes, ¿qué opinas de esto? Es decir, ¿se necesita una máquina potente? ¿Se necesita una máquina más o menos normal? ¿O pues puedes trabajar con, qué sé yo, lo que quieras escribir? Sí, bueno, la misma respuesta que di antes también creo que aplica, que es que depende. Sí, es cierto, si estás iniciando, no creas que es una barrera de entrada. Si quieres aprender a desarrollar software o desarrollo móvil, no creas que necesitas tener una MacBook Pro o una computadora gaming con un teclado RGB y todo un montón de LEDs para hacerlo, ¿por qué no? Pero sí es cierto que depende de lo que hagas.
yo mencioné hace rato el tema de las animaciones. Yo hasta ese momento que necesité un equipo para hacer animaciones, yo no había tenido una computadora, un ordenador que tuviese altas prestaciones de memoria o gráficas, ¿no? Sí, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si eres desarrollador móvil, pues necesitas un buen equipo para simular Android, para simular iOS, y ahí sí hay cierta demanda de memoria. Si eres backend o DevOps, necesitas virtualizar, usar Docker, pero sin embargo tampoco es algo que amerite una cantidad exorbitante de memoria o potencia gráfica que suele ser lo más costoso. Yo creo que también poco a poco el rendimiento de las máquinas para desarrollo irá bajando de costo. Hay laptops ahorita que son bastante económicas y que a mi parecer están perfectas para iniciar desarrollo, para aprender a programar en JavaScript o hacer frontend. Inclusive las gamas más bajas de MacBook, la Air o esta nueva gama M1 que son un poco más baratas, pero el rendimiento está potenciado, también está chévere. Pero sí, no necesitas una máquina gamer para desarrollar. Puedes hacerlo con las herramientas que tienes a la mano, porque lo que hace falta también es el propósito de hacerlo. Para la mayoría de los casos, una máquina de gama media alta o gama media podría ser suficiente. Recordemos que un cliente SSH corre hasta en un móvil de gama baja. Una terminal no te va a consumir memoria ni te va a consumir gran cantidad gráfica, entonces no. Es interesante que la pregunta, porque es un dogma que hay que quitarnos, ¿no? Sí. También en redes sociales hay un montón de imágenes que también dan esa visión, pero en la realidad no es así. Yo hasta que no empecé a trabajar con desarrollo iOS, utilizaba una computadora Lenovo súper antigua que simplemente le iba agregando memoria RAM y ya está, y con Elementary, justamente el sistema operativo que mencionabas, entonces no hay problema con eso. Bueno, ya saben, no tienen que gastarse todos sus ahorros con una máquina si quieren empezar a programar. Ya después de que se especialicen y sepan qué es lo que realmente necesitan para desarrollarse en su área, pues ahí verán si necesitan mayor o menor potencia, o pues se pueden quedar con esa misma máquina. Esta visión, digamos, yo creo que también tiene mucho que ver con la evolución de los lenguajes y de las herramientas a nivel de desarrollo de software. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, usábamos IDEs como, por ejemplo, Eclipse o NetBeans, que eran pesadísimos, sí, y que consumían muchísima memoria. Ahorita, pues, puedes desarrollar en un editor de texto plano, como lo es Visual Studio Code, como lo es Sublime Text, etcétera, que realmente, pues, no, a nivel de memoria, a nivel de rendimiento en una máquina de gama media o incluso media baja, pues no implica mucho, ¿vale? No te consume tanto. Esto, por ejemplo, va a variar. Un compañero que incluso usa Bing, pero tuve su Bing y es el Bing más tuneado que yo he visto en mi vida. Parece Visual Studio Code, pero ya eso es una curva de aprendizaje completamente diferente. Claro, no, y va a depender también, como te digo, de lo que se vayan a dedicar luego. O sea, si, por ejemplo, se especializan en un lenguaje específico que usa ciertas herramientas, pues ya verán si la gama de su máquina pues les es útil o suficiente o no. Además de que ahora pues no solamente tenemos una sola opción dependiendo de la plataforma. De hecho, hace un par de semanas vengo aprendiendo cosas en Flutter y probando cosas en Flutter, y hay tantas adaptaciones y tantos plugins para Visual Studio Code que ni siquiera necesitas utilizar herramientas como, por ejemplo, Android Studio. Es decir, puedes desarrollar para plataformas distintas sin usar, digamos, necesariamente las herramientas creadas para esa plataforma o de esa plataforma, desde esa plataforma. En este caso tenemos opciones, podemos variarlas, y pues obviamente el consumo de memoria y la potencia de la máquina va a depender de lo que uses, en este caso para desarrollar o probar, ¿vale? Bien, hasta este momento el tema ha sido pues genial. Rafael, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, sobre todo. Y pues espero que les sea bastante útil a los suscriptores, que pues al final es el motivo del canal. Bien, se supone que es mostrarles los distintos caminos que tienen a escoger para iniciar y seguir su carrera en el desarrollo de software. Antes de irnos, sí me gustaría tratar otro par de cosas contigo, ya un poco más a nivel personal, más que profesional. La primera
es, además del desarrollo, obviamente, que a todos nos apasiona, ¿tienes algún proyecto, algunos proyectos personales alternativos, hobbies, iniciativas en redes que te gustaría compartir con los suscriptores y que, pues, obviamente, también te apasiona el desarrollo? Sí, sí, claro. No, y gracias a ti por invitarme. Y sí, evidentemente yo no solamente desarrollo software para empresas de salud, sino mi vida sería increíblemente monótona. Otra pasión que tengo es de la música. Yo soy músico de hace muchos años y me ha pasado un poco como con el software. También he tenido la oportunidad de probar diferentes. Estuve en una sinfónica, estuve en una banda. Entonces, lo que últimamente me ha estado apasionando y estoy un poco obsesionado son con los sintetizadores, ¿no? Yo creo que va por la misma línea del hecho de usar máquinas para producir, en este caso, sonidos, ¿no? O tecnología al servicio de la música, del sonido. Y estoy bastante entusiasmado con el tema de los sintetizadores analógicos. En mis redes, en mi canal de YouTube siempre estoy subiendo visualizaciones. Algo que me gusta mucho también es la visualización de datos. Es otra cosa que me apasiona y de hecho se puede aplicar a salud y se puede aplicar a cualquier cosa. Y nada, he estado aprendiendo a hacer visualizaciones que respondan a ondas de sonido. Y en mi canal de YouTube pueden ver, de hecho tengo en un par que son hechas con JavaScript, ¿no? Con ciertas librerías de renderizado JavaScript que responden a ciertos sonidos que genero con los sintetizadores. Y eso, en mi Instagram, que es Rafael Bex, para Instagram y para todo, igual supongo que lo podremos dejar en la descripción. Sí, aquí se van a ver todos los enlaces del canal de Rafael y todas las redes por si lo quieren stalkear más tarde. Sí, sí. Ahí van a ver, cuando entren van a ver que todos sintetizadores hago mucho spam al respecto. Ahorita estoy construyendo una máquina que es un sintetizador modular que me tiene bastante entusiasmado y eso. Siempre es chévere. Yo me he dado cuenta a través de los años que me gusta mucho la interacción hombre-máquina. Tanto hombre-máquina cuando desarrollas y puedes comunicarte a través de un lenguaje de programación, o cuando en la música puedes comunicarte a través de ondas de sonido, filtros, generadores envolventes, cualquier cantidad de cosas. Esa interacción me parece, me gusta muchísimo, me siento muy cómodo allí. Genial. Sí, de hecho, ya yo he stalkeado las cuentas de Rafa y de verdad que los proyectos, sobre todo los de sonidos, son muy, muy interesantes, además de, obviamente, los proyectos en los que he participado a nivel de desarrollo especializado en salud, ¿no? Bien. Pues Rafa, antes de irnos, ¿algo más que quieres compartir con nuestros suscriptores? Recomendaciones, si quieres recomendar, por ejemplo, algún canal de aprendizaje, alguna anécdota con nosotros, alguna frase motivacional al final, lo que tú quieras. Pues tienes vía libre. Vale, sí, déjame pensar. Lo que se me ocurre, un poco también reiterando lo que dije, es recomendarle, porque sé que en este canal llega mucha gente con muchas ganas de aprender y de formarse y de empezar en esta carrera de tecnología, es perder el miedo. O sea, no tengas miedo a probar, no tengas miedo a cambiar, ¿no? No voy a decir la frase cliché de lo único constante es el cambio, pero digamos que cambiar en tecnología para mí lo es todo. Y no tengas miedo de hacerlo, no tengas miedo de cambiar de trabajo si tu trabajo ya no te motiva y necesitas algo más porque necesitas que no dejes que la pasión muera, ¿no? Digamos. En cuanto a canales de aprendizaje, depende, ¿no? Evidentemente puedo recomendar este canal como un canal de aprendizaje, pero si lo que quieres es desarrollarte, digamos, en el área de salud, que es lo que hemos estado conversando, no creas tampoco en muchas cosas que leas, o sea, tienes que confiar mucho en la fuente que estás leyendo porque es un área delicada, y trata de ir siempre a páginas oficiales de la FDA, de la CDC, de IPA y así, ¿no? Y eso es lo que pudiese decir para finalizar. Pues nada, ya lo escucharon. Muchas gracias, Rafael, de nuevo por venir a este primer episodio de Un Café Programado. Será hasta un nuevo episodio, bien sea de Un Café Programado o pues de nuestra línea normal del canal de programación en español. Todos los enlaces, todas las redes de Rafael y pues todos los enlaces de interés están aquí abajo en la descripción. Hasta la próxima y como siempre que tengan buen código.